El Museo de la Concepción en Riobamba. Este bien patrimonial, atesorado una de las colecciones de arte religiosa más variadas del Ecuador, se exhibe desde hace 34 años. El monasterio se ubica en la antigua ciudad de Riobamba. Fue fundado por religiosas que llegaron desde la Concepción de Quito, pero el terremoto de 1797 arrasó con ese sitio. Por eso los pobladores buscaron un lugar más seguro y se optó por el espacio actual. En 1799 se refundó la ciudad y en una de las primeras edificaciones fue el convento de las concepcionistas franciscanas. En esa época, la religiosa que entregaba la mayor dote era la superior madre abadesa. Debido a esta tradición, contaba con grandes extensiones de terreno y haciendas que perdieron con el tiempo. En la actualidad, la galería se ubica en las calles Argentinos y Cristóbal Colón. La casona mantiene la arquitectura antigua y materiales poco convencionales como huesos de carnero y de cabra, ordenados simétricamente en la entrada. Estos trabajos solo se realizan en las casas de alcurnia y de personas potentadas. Además, se dice que ellos eran una tradición árabe para espantar a los malos espíritus. Las paredes son de adobe de 1 metro de gruesor y de los techos cuelgan lámparas diseñadas para artistas ecuatorianos que contrastan con el piso de ladrillos de los corredores, mientras se recorren las 14 salas adecuadas para presentar más de 200 objetos. Una tonada gregoriana acompaña a los visitantes que llegan de diversos países, ya que en las guías turísticas mundiales se sugiere el Museo de la Concepción en las visitas a Riobamba. Lin Hufang arribó de Alemania con su esposa, es devoto católico, por lo que los cuadros y diseños de Jesucristo elaborados en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII le causan una profunda nostalgia. Escuchemos de este museo y decidimos ingresar. Realmente estoy conmovida por todos los objetos de nuestro Señor Jesucristo. Es una colección incomparable, señaló Huffman. En las salas azules se destacan pinturas invaluables como la Virgen de la Leche. En esos ojos de vidrio se reflejan las luces artificiales y el encarnado brillante se realizó con las vejigas de un carnero, una técnica que se aplica para darle el toque humano a las imágenes. Varias pinturas provienen de dominaciones anónimas, otras son de las escuelas quiteñas. En una esquina de las 8 salas se encuentra la Virgen que fue realizada por San Lucas y que se le conserva en Constantinopla hasta que fue destruida por los turcos en 1453. Todas estas obras tienen el propósito de instruir a las personas sobre el pasado y de cómo llegaron a ese lugar. En la sala 7, las colecciones de crucifijos muestran a las técnicas de tela engomada y policromada, muy habitual en los imaginarios de antaño, que usaban la plata para la corona que llevaba Jesucristo y que se muestra en el centro de estas estancias. La sala 14 guarda los objetos de las antiguas Riobamba. En uno de los pedestales hay una fotografía de la custodia que fue robada el 13 de octubre del 2007. De esta se dice que fue hecha por contribuciones de las damas de la ciudad. La pieza era de oro mezclada con plata, diamantes y amatistas y se remontaba al 1705. Sin embargo, a su alrededor se observan otras custodias hechas con rubíes y una variedad de piedras preciosas como zafiro y esmeraldas. Uno de los objetivos más atesorados con las madres de este lugar en el manto y centro de la Virgen de Sicalpa, la cual se encuentra resguardada, monitoreada por seguridades de alta tecnología como sensores de movimiento y cámaras infrarrojas. Esta colección demuestra la fe y devoción que mantenían los habitantes de Riobamba y la cual se buscaba recuperar mediante la exposición de estos bienes. El Museo de la Concepción en Riobamba. Este bien patrimonial, atesorado una de las colecciones de arte religiosa más variadas del Ecuador, se exhibe desde hace 34 años. El monasterio se ubica en la antigua ciudad de Riobamba. Fue fundado por religiosas que llegaron desde la Concepción de Quito, pero el terremoto de 1797 arrasó con ese sitio. Por eso los pobladores buscaron un lugar más seguro y se optó por
por el espacio actual. En 1799 se refundó la ciudad y en una de las primeras edificaciones fue el convento de las Concepcionistas franciscanas. En esa época, la religiosa que entregaba la mayor dote era la superior madre abadesa. Debido a esta tradición, contaba con grandes extensiones de terreno y haciendas que perdieron con el tiempo. En la actualidad, la galería se ubica en las calles Argentinos y Cristóbal Colón. La casona mantiene la arquitectura antigua y materiales poco convencionales como huesos de carnero y de cabra, ordenados simétricamente en la entrada. Estos trabajos solo se realizan en las casas de alcurnia y de personas potentadas. Además, se dice que ellos eran una tradición árabe para espantar a los malos espíritus. Las paredes son de adobe de 1 metro de gruesor y de los techos cuelgan lámparas diseñadas para artistas ecuatorianos que contrastan con el piso de ladrillos de los corredores, mientras se recorren las 14 salas adecuadas para presentar más de 200 objetos. Una tonada gregoriana acompaña a los visitantes que llegan de diversos países, ya que en las guías turísticas mundiales se sugiere el Museo de la Concepción en las visitas a Riobamba. Lin Hufang arribó de Alemania con su esposa, es devoto católico, por lo que los cuadros y diseños de Jesucristo elaborados en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII le causan una profunda nostalgia. Escuchemos de este museo y decidimos ingresar. Realmente estoy conmovida por todos los objetos de nuestro Señor Jesucristo. Es una colección incomparable, señaló Hufman. En las salas azules se destacan pinturas invaluables como la Virgen de la Leche. En esos ojos de vidrio se reflejan las luces artificiales y el encarnado brillante se realizó con las vejigas de un carnero, una técnica que se aplica para darle el toque humano a las imágenes. Varias pinturas provienen de denominaciones anónimas, otras son de las escuelas quiteñas. En una esquina de las 8 salas se encuentra la Virgen que fue realizada por San Lucas y que se le conserva en Constantinopla hasta que fue destruida por los turcos en 1453. Todas estas obras tienen el propósito de instruir a las personas sobre el pasado y de cómo llegaron a ese lugar. En la sala 7, las colecciones de crucifijos muestran a las técnicas de tela engomada y policromada, muy habitual en los imaginarios de antaño, que usaban la plata para la corona que llevaba Jesucristo y que se muestra en el centro de estas estancias. La sala 14 guarda los objetos de las antiguas Riobamba. En uno de los pedestales hay una fotografía de la custodia que fue robada el 13 de octubre del 2007. De esta se dice que fue hecha por contribuciones de las damas de la ciudad. La pieza era de oro mezclada con plata, diamantes y amatistas y se remontaba al 1705. Sin embargo, a su alrededor se observan otras custodias hechas con rubíes y una variedad de piedras preciosas como zafiro y esmeraldas. Uno de los objetivos más atesorados con las madres de este lugar en el manto y centro de la Virgen de Sicalpa, la cual se encuentra resguardada, monitoreada por seguridades de alta tecnología como sensores de movimiento y cámaras infrarrojas. Esta colección demuestra la fe y devoción que mantenían los habitantes de Riobamba y la cual se buscaba recuperar mediante la exposición de estos bienes. El Museo de la Concepción en Riobamba. Este bien patrimonial, atesorado una de las colecciones de arte religiosa más variadas del Ecuador, se exhibe desde hace 34 años. El monasterio se ubica en la antigua ciudad de Riobamba. Fue fundado por religiosas que llegaron desde la Concepción de Quito, pero el terremoto de 1797 arrasó con ese sitio. Por eso los pobladores buscaron un lugar más seguro y se optó por el espacio actual. En 1799 se refundó la ciudad y en una de las primeras edificaciones fue el convento de las Concepcionistas franciscanas. En esa época, la religiosa que entregaba la mayor dote era la superior madre abadesa. Debido a esta tradición, contaba con grandes extensiones de terreno y haciendas que perdieron con el tiempo. En la actualidad, la galería se ubica en las calles Argentinos
argentinos y Cristóbal Colón. La casona mantiene la arquitectura antigua y materiales poco convencionales como huesos de carnero y de cabra, ordenados simétricamente en la entrada. Estos trabajos solo se realizan en las casas de alcurnia y de personas potentadas. Además se dice que ellos eran una tradición árabe para espantar a los malos espíritus. Las paredes son de adobe de 1 metro de gruesor y de los techos cuelgan lámparas diseñadas para artistas ecuatorianos que contrastan con el piso de ladrillos de los corredores, mientras se recorren las 14 salas adecuadas para presentar más de 200 objetos. Una tonada gregoriana acompaña a los visitantes que llegan de diversos países, ya que en las guías turísticas mundiales se sugiere el Museo de la Concepción en las visitas a Riobamba. Lin Hufang arribó de Alemania con su esposa, es devoto católico, por lo que los cuadros y diseños de Jesucristo elaborados en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII le causan una profunda nostalgia. Escuchemos de este museo y decidimos ingresar. Realmente estoy conmovida por todos los objetos de nuestro Señor Jesucristo. Es una colección incomparable, señaló Hufman. En las salas azules se destacan pinturas invaluables como la Virgen de la Leche. En esos ojos de vidrio se reflejan las luces artificiales y el encarnado brillante se realizó con las vejigas de un carnero, una técnica que se aplica para darle el toque humano a las imágenes. Varias pinturas provienen de dominaciones anónimas, otras son de las escuelas quiteñas. En una esquina de las 8 salas se encuentra la Virgen que fue realizada por San Lucas y que se le conserva en Constantinopla hasta que fue destruida por los turcos en 1453. Todas estas obras tienen el propósito de instruir a las personas sobre el pasado y de cómo llegaron a ese lugar. En la sala 7, las colecciones de crucifijos muestran a las técnicas de tela engomada y policromada, muy habitual en los imaginarios de antaño, que usaban la plata para la corona que llevaba Jesucristo y que se muestra en el centro de estas estancias. La sala 14 guarda los objetos de las antiguas Riobamba. En uno de los pedestales hay una fotografía de la custodia que fue robada el 13 de octubre del 2007. De esta se dice que fue hecha por contribuciones de las damas de la ciudad. La pieza era de oro mezclada con plata, diamantes y amatistas y se remontaba al 1705. Sin embargo, a su alrededor se observan otras custodias hechas con rubíes y una variedad de piedras preciosas como zafiro y esmeraldas. Uno de los objetivos más atesorados con las madres de este lugar en el manto y centro de la Virgen de Sicalpa, la cual se encuentra resguardada, monitoreada por seguridades de alta tecnología como sensores de movimiento y cámaras infrarrojas. Esta colección demuestra la fe y devoción que mantenían los habitantes de Riobamba y la cual se buscaba recuperar mediante la exposición de estos bienes. El Museo de la Concepción en Riobamba. Este bien patrimonial, atesorado una de las colecciones de arte religiosa más variadas del Ecuador, se exhibe desde hace 34 años. El monasterio se ubica en la antigua ciudad de Riobamba. Fue fundado por religiosas que llegaron desde la Concepción de Quito, pero el terremoto de 1797 arrasó con ese sitio. Por eso los pobladores buscaron un lugar más seguro y se optó por el espacio actual. En 1799 se refundó la ciudad y en una de las primeras edificaciones fue el convento de las concepcionistas franciscanas. En esa época, la religiosa que entregaba la mayor dote era la superior madre abadesa. Debido a esta tradición, contaba con grandes extensiones de terreno y haciendas que perdieron con el tiempo. En la actualidad, la galería se ubica en las calles Argentinos y Cristóbal Colón. La casona mantiene la arquitectura antigua y materiales poco convencionales como huesos de carnero y de cabra, ordenados simétricamente en la entrada. Estos trabajos solo se realizan en las casas de alcurnia y de personas potentadas. Además se dice que ellos eran una tradición árabe para espantar a los malos espíritus. Las paredes son de adobe de 1 metro de gruesor y de los techos cuelgan lámparas diseñadas para artistas
artistas ecuatorianos que contrastan con el piso de ladrillos de los corredores, mientras se recorren las 14 salas adecuadas para presentar más de 200 objetos. Una tonada gregoriana acompaña a los visitantes que llegan de diversos países, ya que en las guías turísticas mundiales se sugiere el Museo de la Concepción en las visitas a Riobamba. Lin Hufang arribó de Alemania con su esposa, es devoto católico, por lo que los cuadros y diseños de Jesucristo elaborados en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII le causan una profunda nostalgia. Escuchemos de este museo y decidimos ingresar. Realmente estoy conmovida por todos los objetos de nuestro Señor Jesucristo. Es una colección incomparable, señaló Hufman. En las salas azules se destacan pinturas invaluables como la Virgen de la Leche. En esos ojos de vidrio se reflejan las luces artificiales y el encarnado brillante se realizó con las vejigas de un carnero, una técnica que se aplica para darle el toque humano a las imágenes. Varias pinturas provienen de denominaciones anónimas, otras son de las escuelas quiteñas. En una esquina de las 8 salas se encuentra la Virgen que fue realizada por San Lucas y que se le conserva en Constantinopla hasta que fue destruida por los turcos en 1453. Todas estas obras tienen el propósito de instruir a las personas sobre el pasado y de cómo llegaron a ese lugar. En la sala 7, las colecciones de crucifijos muestran a las técnicas de tela engomada y policromada, muy habitual en los imaginarios de antaño, que usaban la plata para la corona que llevaba Jesucristo y que se muestra en el centro de estas estancias. La sala 14 guarda los objetos de las antiguas Riobamba. En uno de los pedestales hay una fotografía de la custodia que fue robada el 13 de octubre del 2007. De esta se dice que fue hecha por contribuciones de las damas de la ciudad. La pieza era de oro mezclada con plata, diamantes y amatistas y se remontaba al 1705. Sin embargo, a su alrededor se observan otras custodias hechas con rubíes y una variedad de piedras preciosas como zafiro y esmeraldas. Uno de los objetivos más atesorados con las madres de este lugar en el manto y centro de la Virgen de Sicalpa, la cual se encuentra resguardada, monitoreada por seguridades de alta tecnología como sensores de movimiento y cámaras infrarrojas. Esta colección demuestra la fe y devoción que mantenían los habitantes de Riobamba y la cual se buscaba recuperar mediante la exposición de estos bienes.